Hola amigos, buenas noches, buenas madrugadas, ya que es domingo, son las 2:30 de la mañana. Estamos un poquito desvelados, mañana podemos dormir. En general yo igual me acuesto tarde, no me acuesto nunca antes de la 1 de la mañana. Y bueno, a raíz de siempre de algún video de los tantos que hago, ya me dijeron varias personas como Ramón Vélez que sorprenden la producción que tengo. Sí, es algo que me gusta, la verdad que lo hago con mucho placer, me gusta, cada día lo disfruto más, intento aprender al mismo tiempo que lo hago. Lo hago por varios motivos, lo hago en parte trabajando, lo hago porque me gusta, lo hago porque quiero aprender, lo hago porque quiero compartir, lo hago porque quiero difundir las cosas eh, bien hechas, lo mejor hechas posibles dentro de costos lógicos, también difundir los errores para que no sean repetidos y bueno, las cosas que me llaman la atención de otras temáticas, las cosas que me gustan, como la arquería, las ferias medievales, eh, cosas de video, sonido, fotografía, bueno, que están relacionadas también con mi trabajo, ¿no? Bien, les quería, a raíz de este video, ¿vieron el video de la radio que tanto éxito tuvo? Bien, hace tiempo que quería hacer un video de una radio de válvulas y este video me dispara la idea de hacer este otro video que es acerca de cómo funcionan las válvulas y qué diferencia tienen respecto al transistor o los semiconductores. Así que bueno, vamos a empezar directamente por hacer un repaso. ¿Qué tenemos acá? Google, feliz día de la madre. Bien, bueno, feliz día a todas las madres. Bueno, que disfruten mucho su día y todos los hijos también que disfruten mucho de sus madres. Bien, vamos a buscar un poquito sobre válvula de vacío. Si no me equivoco, el principio está adjudicado a Lee Forest, que fue un inventor. En realidad siempre se adjudica a uno, pero son varios los que estuvieron, ¿no? en el, digamos, en el métier de inventar la válvula. Acá en Wikipedia, una excelente página, tenemos esta referencia. La consulto porque como yo ya sé algo un poquito de válvulas, si hay algún error grosso me voy a dar cuenta. Dice la válvula termoiónica. ¿Saben por qué termoiónica? Porque emite iones por temperatura de filamentos incandescentes. Válvula, pero es una válvula de vidrio cerrada al vacío. También llamada válvula electrónica, válvula de vacío, lo que les decía, tubo de vacío o bulbo. Varios nombres, ¿no? De acuerdo a la región, el país se usa un nombre más u otro. Acá se dice la válvula, generalmente válvula de vacío, eh, lámparas también, que acá no está. Es un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar o modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio vacío o a muy baja presión. El vacío absoluto es muy difícil de lograr. O en presencia de gases especialmente seleccionados, claro, para lograr determinado flujo electrónico. La válvula originaria fue el componente crítico que posibilitó el desarrollo de la electrónica durante la primera mitad del siglo XX. Empezaron al principio del siglo XX las válvulas. Había experimentos anteriores al siglo XX, incluyendo la expansión y comercialización de la radiodifusión a televisión, radar, audio, redes telefónicas, computadoras analógicas, digitales, control industrial. Exacto, ya había computadoras analógicas con válvulas. Algunas de estas aplicaciones son anteriores a la válvula, pero experimentaron un crecimiento explosivo gracias a ella. Efecto Edison. La gran mayoría de las válvulas electrónicas están basadas en la propiedad que tienen los metales en caliente, al calentarse, al ponerse incandescentes, de liberar electrones. Generalmente tienen que estar incandescentes y empiezan a liberar electrones hacia todos lados, más si están
en un ambiente al vacío dentro de una válvula. Vieron que las lámparas, no sé si llegaron a ver, las lámparas que eran incandescentes con el uso se ponían como negras por dentro o espejadas. Eso era por efecto termoiónico de los iones que se iban desprendiendo del filamento, y eso lo va debilitando a su vez también, va perdiendo electrones. Desde estábamos que el efecto Edison en la mayoría de las válvulas está basado en la propiedad de tiene los metales calientes de liberar electrones desde su superficie. Generalmente es un filamento esa superficie metálica. Gases ionizados. En otros casos utilizan las características de conducción electrónica de gases ionizados. Hay gases que se vierten dentro de una válvula al vacío para tener efectos ionizantes bajo tensión, se vuelven conductores, se vuelven plasma. El gas ionizado es el famoso plasma de la ciencia ficción. Bueno, un gas ionizado es un plasma, tiene características físicas eléctricas especiales. Esto resulta principalmente importante en los reguladores de tensión, rectificadores de vapor de mercurio, válvulas de conmutación, TR, etc. Efecto fotoeléctrico. En otro caso, el principio de funcionamiento se basa en la emisión de electrones por efecto fotoeléctrico. Cuando fotones, o sea luz, impactan sobre un material sensible, este emite electrones que pueden ser usados como una LDR, una resistencia variable a la luz, o inclusive los paneles generadores de tensión fotovoltaicos. En el caso de esta tecnología, empezó con la invención del transistor, mediados del siglo XX. A ver, el transistor es un dispositivo electrónico esto es bárbaro. Cuando está en azul, vamos a hacer así, nos agrega información. Este no, este sí. Electrónico semiconductor. Semiconductor está formado por materiales semiconductores, utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple función amplificar, oscilar, conmutar, rectificar. Transistores es la contracción. Estamos con las válvulas, pero dos cosas diferentes. Las válvulas de vacío eran válvulas de vidrio, adentro tenían placas, grillas, filamentos y varios terminales que cada uno alimentaban distintas cosas. El transistor es un semiconductor, un dispositivo de estado sólido que tiene semiconductores de diferentes polarizaciones, digamos, o dopados con diferentes, le sobran electrones a los tipo N y le faltan electrones a los tipo P. De semiconductores tipo germanio, silicio, hay de otros también, pero esos son los más conocidos. Decía que los semiconductores empezaron a ser mucho más pequeños, baratos, fiables que la válvula. Sin embargo, hoy en día aún sobreviven ciertas aplicaciones específicas donde por razones técnicas resulta más conveniente. Por ejemplo, las transmisiones de radiofrecuencia de alta potencia y sistemas de radar se utilizan magnetrones, válvulas de onda progresiva, tiratrones, etc. Tiratrón ni idea qué es. Magnetrones se usan los microondas para producir justamente microondas, como los radares. Televisión y sistema de imagen medicinal aún se utilizan rayos de tubos catódicos para producir rayos X o tubos de captura de imagen. En el hogar es la base de funcionamiento del horno microondas, ya no más del televisor. Tubo de rayos catódicos tenía un tubo de vacío para producir la imagen. También sigue siendo ampliamente utilizada en preamplificadores y micrófonos de guitarra y bajo, en general preamplificador, micrófono de guitarra y equipos de sonido profesional. Historia. Aunque el efecto de emisión termoiónica fue formado por Frédéric Courtier 1873, ¿vieron lo que dijeron? Les dije fines del siglo XVII. Fines del siglo XIX. No está tan reconocido. Uno dice Frédéric Courtier, y si no es un entendido en el tema, está más relacionado con Thomas Alva Edison, inventor, empresario en realidad, tiene muchísimas patentes, pero se supone que el tipo las conseguía y las pagaba. Como un Adrián Suárez de las historias que usa para las novelas, bueno, él hacía así con las patentes de inventos. Tenía un equipo de gente trabajando para él. El trabajo más a menudo mencionado es el de Edison,
al ver que con el uso de cristales alámbricos incandescentes se iba oscureciendo, lo que les dije. Se pone como espejado. Conforme a minorar dicho efecto, realizado por diversos experimentos, uno de ellos fue introducir una ampolla, una lámpara, un electrodo de forma de placa que se polariza eléctricamente con el fin de atraer esas partículas, esos electrones cargados negativos. La placa es positiva y se los lleva. Entonces no va hacia el vidrio, no se disparan hacia el vidrio. Se disparan hacia el vidrio es por campo eléctrico, porque la lámpara es como un capacitor, tiene un gran dieléctrico que es el vacío, y afuera del vidrio está el aire, entonces se disparan los electrones. El tipo pone una placa polarizada inversamente a los electrones, o sea, en forma positiva, y los electrones van hacia la placa. Edison no entendió las posibilidades de este invento, de este proceso que está usando. Desconocía el potencial de su descubrimiento. Lo patentó bajo el nombre de efecto Edison. Al agregar un electrodo plano, una placa, cuando el filamento se calienta, produce agitación de los átomos y el material que lo recubre. Los electrones de las órbitas de valencia son acelerados alcanzando velocidades de escape, con lo que se forma una nube de electrones por encima del mismo. La nube termoiónica fue fuertemente atraída por la placa debido al potencial positivo aplicado a la misma. Vamos a terminar de leer esto y vamos a hacer una breve explicación en forma gráfica. A ese fenómeno se denomina efecto Richardson o termoiónico. Llegados a ese punto tenemos la válvula termoiónica más simple, está constituida por una ampolla de vidrio similar a la lámpara de incandescencia a la que se ha practicado el vacío, que se hayan encerrado dos electrones, denominados cátodo y ánodo. Físicamente el cátodo consiste en un filamento wolframio recubierto con una sustancia rica en electrones libres, que se calienta mediante el paso de la corriente. El ánodo de esta forma con una placa metálica que radia el filamento por cierta distancia, se aplica un potencial positivo. Por constar de dos electrones, la válvula se denomina diodo. Diodo de vacío, como el que vemos acá. Pero este creo que es... Este no sé si es de válvula de vacío. Sería más parecido a esto, pero este es un triodo. Bien. La función del cátodo es realizada directamente por el filamento. Se trata de una válvula de caldeo directo. Cuando se requiere obtener mayores corrientes a través de la válvula y un aislamiento eléctrico entre la fuente de corriente del caldeo filamento y la ánodo cátodo. Bien, vamos a explicar directamente. Vamos a ir a esta imagen y explicar directamente cómo funciona. Vamos a copiar la imagen y vamos a abrirla en... Me quedó abierto una placa que hice la explicación a un comentario, a una pregunta de otro video. Así que vamos a abrir uno nuevo. Este ya lo había guardado. Yo lo había guardado, sí. Bien. Vamos a usar toda la pantalla. Vamos a pegar. Ah, miren ustedes lo que me hace. Me pega todo negro. No me trae la imagen. A ver si la podemos rescatar la imagen con imprimir pantalla. Y vamos al Paint y la pegamos así. Ahí está. Ahí me gustó más. ¿A ustedes les gustó? Bien, vamos a recortarla un poco, ya que solamente necesitamos esto. Y decimos recortar. Perfecto. Con control la vamos a agrandar en forma... Ahí lo que agrandamos fue el fondo, digamos, el tapiz de... A ver, eso. Vamos a ponernos más por el medio, por acá. Perfecto. Y vamos a agrandar el fondo. Bien. Acá tenemos... Si no me equivoco, vamos a ver la imagen. Este es el cátodo, porque acá hay un filamento. Aquí hay filamento de caldeo indirecto y el ánodo. A ver, yo les decía que el filamento, vamos a anotar primero todo. Bien, todo acá. Bien, acá. Esto acá. Y esto acá.
y otro más acá, porque vamos a ir explicando por partes. Y vamos a traer también, ya que estamos, vamos a ver si encontramos una imagen de un diodo, algo de vacío diodo. Esta sería la más interesante. Vamos a abrirla, vamos a copiar la imagen y vamos a volver inmediatamente al Paint. Acá vamos a pegar exactamente, ¿ven? Acá tenemos la imagen representativa de lo que estamos viendo. Vamos a borrar esta manchita. Bien. Y acá vamos a empezar a nombrar. Tenemos calefactor. Esto es el calefactor. Una resistencia que levanta temperatura. Así de simple. Con una corriente que la atraviesa. Como si fuese una lamparita incandescente. Bueno, es eso nada más. No me tomó. El calefactor. Las manchitas me molestan. Calefactor que lo tenemos acá. Vamos a ver si hacemos otra línea que nos indique. Este calefactor. Es esto. En una válvula se ve así. Bien. Después tenemos el ánodo o la placa. ¿Qué es esto? Placa o ánodo. Vamos a ponerle positivo. Y sería, no quiero confundir mucho cruzando más líneas, pero sería este que se ve acá. Después tenemos la placa. Uy, no, disculpen, me confundí. Disculpen, hacemos así. Control E, a ver si lo vuelve a pegar. No lo vuelve a pegar. La placa es esta. La placa es esta. Esta es la placa. O ánodo. Y este es el cátodo. Que es el negativo. En este caso, en esta válvula que estamos viendo es de calefacción directa. Es cátodo, no veo que sea. Acá tenemos el calefactor, es indirecto, es aparte. Y en otros el cátodo es directamente calentado. Bueno, cuando nosotros tenemos acá un potencial positivo, o sea, falta de electrones, y acá un potencial negativo, o sea, sobra de electrones, y acá tenemos un tubo de vidrio y acá tenemos vacío
vacío absoluto es muy difícil de lograr. Acá lo que vamos a tener es una circulación de corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Vamos a tener iones negativos que van hacia un lado y huecos que van hacia el otro. ¿Ves? Una nube de electrones que se produce dentro del tubo. Y no vamos a entrar mucho más en detalle, pero acá vemos que hay tensiones y una corriente que se mueve en el vacío, en un, digamos, no es materia sólida. Está más cercano a un gas. En realidad es falta de materia, pero no existe la falta, es muy difícil de lograr. Entonces se forma una corriente, un plasma que circula en un sentido electrones y en otro huecos. Bien, si nosotros acá pusiéramos otra placa, que en realidad se llama rejilla. ¿Ven que decimos con puntitos? Bien. Si nosotros acá pusiéramos otra rejilla y le pusiéramos un potencial variable, de acuerdo a ese potencial, si el potencial, por ejemplo, es negativo, va a acelerar aún más. Cuando llega acá, van a seguir hacia acá más acelerados. Si es negativo, los va a rechazar y va a disminuir esta corriente que está circulando. Entonces esta grilla termina siendo un control de cómo circula esta corriente violeta. La grilla termina siendo un control de la corriente que circula. Y ahí ya entramos en triodos y en otro tipo de válvulas más complejas. Pero principalmente lo importante es entender que la válvula de vacío, a ver si podemos pintar con blanco. ¿Qué pasa si hacemos así? Nada pasa, no pinta. Entender que la válvula de vacío es un dispositivo electrónico creado entre fines y principios del siglo XX, en el que intervino Lee Forest, que no estaba nombrado acá, Edison, por ahí estaba más adelante en el documento de Wikipedia, y otros que notaron que a raíz de un filamento incandescente que se había realizado para producir luz, también se ponía el vidrio espejado. Descubrieron que eso se eliminaba poniendo una placa con potencial positivo que atrayera, no sé si se habrían dado cuenta que eran electrones que pegaban contra el vidrio y lo ponía espejado, pero al atraerlos hacia el cátodo, hacia el ánodo positivo, no iban hacia el vidrio y solucionaron el problema. Y alguien, que creo que fue Lee Forest, se dio cuenta que podía regular el paso de esa nube que iba del cátodo al ánodo, del negativo al positivo, con una grilla, como una rejilla que, según el potencial que tuviese, iba a dejar pasar más o menos corriente, como si fuese una canilla, justamente una válvula que regula el paso. Así que bueno, este es el principio de la válvula. Digamos que la válvula electrónica más simple es el diodo, que tiene solamente un cátodo y un ánodo y sirve para rectificar la corriente. Cuando el terminal este es positivo y este es negativo, pasa corriente. Cuando se invierten, este es negativo y este es positivo, no va a pasar corriente. ¿Por qué?
porque el positivo no va a traer todos los electrones. El negativo ya no va a tener, entonces sirve como una rectificadora. Deja pasar solo de negativo a positivo y no, o sea, deja pasar de cátodo a ánodo cuando está polarizado el cátodo negativo, el ánodo positivo, y no deja pasar cuando está polarizado al revés, o sea, el cátodo positivo y el ánodo negativo. Con eso se logra el rectificador. Con la combinación de válvulas rectificadores podemos convertir una corriente alterna en una continua. Y bueno, con esto terminamos este video. Hay muchísimas aplicaciones de las válvulas que fueron a mediados del siglo XX sustituidas masivamente por el transistor, aunque todavía se usan para algunas cosas, por ejemplo el magnetrón, los tubos de rayos X, rectificadores de potencia y otras cosas que por ahí no conozco. Así que amigos, como siempre les digo, gracias por ver el video, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo.